Ok. Dentro del chat de preguntas hay una pregunta general que tiene que ver con un poco a raíz de lo que planteaba Sandra y también de lo que tú señalas, Olga, pero sin duda tiene que ver con todos los participantes. Y lo dejo para pedirles brevísimos comentarios finales. Dice, ¿no es cierto?, que la pregunta, ¿cómo se podría cambiar el foco de financiamiento e intervención desde prestaciones individuales de salud mental, demandas de la población, demandadas por la población, pero en un sistema que se ve sobrepasado frente a esta demanda, hacia, cambio, hacia intervenciones enfocadas en lo determinante de la salud mental, considerando esto último como un abordaje más eficiente y profundo de los problemas de salud mental? Esa es una de los planteamientos. También Amin Ferkovich plantea en relación a la ponencia de Jimena, que dice, Jimena plantea que es positivo que ciertas prácticas en salud mental no estén bajo registro, lo que posibilita ciertos microespacios de libertad de los trabajadores y evita el control. Sin embargo, como plantea Olga, hay problemas en el financiamiento de la salud mental comunitaria. ¿Cómo se puede financiar algo que no está cuantificado? Estas son dos planteamientos que tienen que ver con los temas generales de esta, tanto de la conferencia de Alicia como de los comentarios. Alicia, te pido un comentario breve sobre estas preguntas y lo que se ha discutido en general acá. No se te escucha. Es muy difícil hacerlo breve, porque Olga señaló algo que es correctísimo, que es el pasaje de los modelos de estado de bienestar a partir de la crisis de los 70 a las reformas neoliberales, que yo podría decir que Chile en materia de salud fue una de las reformas más, después vino Colombia, digamos, con el pluralismo estructurado, pero fue uno de los países donde se aplicó de forma más estricta el primer modelo, que fue el de las ISAPRE, ustedes lo conocen mejor que yo, etc. Y hay algo profundamente incompatible entre una lógica de salud colectiva y el sistema de aseguramiento individual privado. Primero, un seguro es una extraña mercancía que yo la compro para no usarla y el que me la vende tampoco quiere que yo la use. ¿No? En este sentido, debo decirte, Olga, que en la Argentina el sistema de prestación de pago por prestación resultó sobreprestación, pero el sistema de pago por capitado, que lo ejecutó el PAMI, por ejemplo, que era la seguridad social más grande de América Latina, se resultó en subprestación, particularmente en salud mental, donde las empresas prestadoras se llegaron a quedar con el 50% de la cápita de ganancia, porque como justamente no teníamos una cuantificación estricta, esto les permitía subprestar todos los servicios, etc. Entonces, el sistema de aseguramiento tiene por sujeto al individuo y por selección adversa va a tratar de tener por sujeto al individuo sano. O sea, va a tender a producir un fenómeno de exclusión, si se lo permite. Y por supuesto, descarta la financiación de determinadas prácticas que son de registro comunitario y que Jimena señalaba la necesidad de lo no cuantificable dentro de las prácticas de salud. Si uno lo toma Gastón Wagner de Sousa Campos, ¿no es cierto?, cuando dice el acto en salud, este carácter doble del acto en salud, lo que tiene de aplicación de lo técnico-disciplinar, que sería lo objetivante según Foucault, pero lo que tiene de incorporación del cuidado, que es esta dimensión de intersección subjetiva con el otro. Cuando dice el objetivo de las prácticas de salud es el cuidado, y la cura es dada por añadidura, dice. Entonces, y lo cuidado no solo es lo no cuantificable, cuidado, es lo no mercantilizable. Ese es el punto. Ese punto no mercantilizable que tiene el acto en salud. ¿Sí? Pero desde el punto de vista, si nosotros vemos el derrumbe del DSM-5, ¿por qué se derrumbó el DSM-5? Porque construía tal cantidad de enfermedades que los laboratorios aplaudieron, pero las aseguradoras de salud le hicieron lobby para defenestrarlo. Por eso fue, yo suelo decir, el DSM-5
fue prácticamente cuando lo íbamos a estudiar ya era una autopsia. Pero va a reaparecer ahora en el CIE 11, que saca la OMS y que está fuertemente influenciado y que, entre otras cosas, coloca la vejez como enfermedad. Miren lo que les estoy diciendo, coloca la vejez como enfermedad. ¿Está claro? Entonces vamos a empezar de nuevo la pugna. Hay que pensar en modelos de articulación, en principio absolutamente intersectoriales. Nosotros tenemos la Comisión Interministerial de Salud Mental, que afortunadamente la hemos recuperado ahora, que donde se articulan las políticas de todos los ministerios en las respuestas de salud mental. No es, la construcción de viviendas no depende del Ministerio de Salud, por ejemplo, para las personas que va a depender directamente del ministerio correspondiente. Pero eso es porque nosotros tenemos que pensar en un estado donde las políticas sean básicamente centradas en una lógica de derechos. Y creo que en ese punto, a su vez, la lógica y el enfoque de derechos es un dispositivo de producción subjetiva. Cuando alguien comentaba de que las personas dicen que exigen porque pagan, si pudiera pagaría, fue un artículo que pusimos nosotros porque se lo escuché a una militante de un movimiento social, decir nosotros no podemos pagar la salud, si pudiéramos la pagaríamos. Entonces, creo que hay que desmantelar, cuando uno desmantela la idea de la lógica mercantil y reaparece la lógica de derechos, eso también es un dispositivo de producción subjetiva. Y en el campo de la salud mental, es un acto de salud mental que una persona se reconozca como persona, como sujeto de derechos. Que en este momento nosotros, en 2 órganos estatales de funcionamiento de salud mental, estén representados los usuarios de una manera que tienen voz y voto, eligiendo uno de ellos, es un acto y es notable cómo desde que participan los usuarios en estos organismos y en espacios públicos, cómo ha cambiado su presentación física, la presentación de la persona en la vida cotidiana, como diría Goffman, cómo ha cambiado su presentación física. Entonces, lo macro y lo micro, lo económico, lo institucional y la vida cotidiana están absolutamente ligados en la producción de salud mental y de salud en general. Hay una sola observación que quiero hacerte, Jimena, con respecto a Foucault, que es un poco, es un autor que algunas cosas son eurocéntricas, ¿no? Y algunas cosas son erróneas. Cuando Foucault habla de medicina social, toma el modelo de salud inglés. Cuando él habla de la medicina social y de la medicina, de la biopolítica del Estado, etcétera, está hablando del Sistema Nacional de Salud inglés. La medicina social nació en el siglo XIX con Virchow, y es básicamente la medicina de la democratización y de la puesta en juego de los cuerpos y la lucha política. El término medicina social lo usa mal Foucault, discúlpame que te lo diga. Y segundo, hay algo que cuando él habla de la clínica, y él habla de la clínica en términos de biopoder, habla de una sola clínica, que es el modelo biomédico conocido por él. Nosotros lo que tenemos que pensar y lo que nosotros estamos tratando de incorporar en las formas en que pensamos distintos dispositivos es pensando mucho más en este concepto tan potente que nos ha dado el pensamiento médico, social, salud colectiva, que es la clínica ampliada. Entonces, no todo proceso deviene de un pasaje, por lo menos entre nosotros, no todo proceso deviene de algo que ya estaba señalado hace años, que es un pasaje de la externación a la institución. ¿Sí? Pero el riesgo está. Yo insistí hoy en lo de las neurocirugías porque viene ahora una fuerte, pregnante denuncia acerca de la psicopatología producida por la pandemia, que según algunos estudios que publica The Lancet, el 25% de la población mundial tendría depresión mayor. Cuando uno lleve las investigaciones, se nota que estas investigaciones están flojas de papeles en términos de herramientas, pero después en números parecen perfectas, porque después de la depresión mayor viene ya ahora el chip de la depresión. Y a mí me asombró mucho cómo está avanzando la propuesta directamente biomédica de intervención neuroquirúrgica en el campo de la salud mental, porque la vamos a tener que debatir, no debatirla en el sentido únicamente ideológico, sino en el sentido científico, ¿sí? Porque
estamos hablando de la tecnodiversidad, de la hegemonía de determinadas tecnologías, ¿o no? Hay un autor, Chuck Puig, que trabaja eso, ¿no? El ensayo sobre la tecnodiversidad. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que quería comentar. Yo estoy encantada de haber estado acá. O sea, aprendí muchísimo, escuché mucho, veo en qué punto están los debates de ustedes. Fue muy interesante, Alfredo, volver sobre toda esta historia desde Marconi hasta acá, cómo se ha ido configurando, y me doy cuenta que tienen y enfrentan un desafío importantísimo, ¿no? Y que mucho de lo que pasa en salud mental va a depender de lo que pasa en general, cómo esa sociedad elija y elija funcionar en términos de espacio para el conjunto o no, porque si hay una tensión que atraviesa el mundo en este momento es ese antagonismo irresoluble entre objetivación, negación de derechos, dejar afuera una parte importantísima de la población, o ampliar derechos en términos de ampliar subjetividades y diversidades. Y eso está en el núcleo de todos los debates en salud. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias. Teníamos programado nuestro conversatorio para un tiempo más breve del que íbamos extendido. Hemos perdido un buen número de participantes. Yo dejo abierto en este momento si alguno de los panelistas quiere hacer algún alcance que le parezca necesario antes de que terminemos. ¿Ok? Quiero agradecer entonces en forma muy intensa la generosidad de Alicia Stolkiner, la generosidad de Jimena Carrasco, de Sandra Saldivia, de Alfredo Benjam y de Olga Toro para estar juntos en este conversatorio, cuyo sentido, como señalé al principio, es dar una fuerte señal de la necesidad, el imperativo de fortalecer la iniciativa de formación de quienes trabajamos en salud mental para enfrentar estos desafíos que han quedado meridianamente claros y establecidos en este conversatorio, revitalizando también nuestra iniciativa de hace 17, 18 años del Diploma de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria en una versión actualizada y crítica como necesita el momento actual. Muchísimas gracias Sandra, a todos. Gracias a usted, un gusto. Hasta Sandra, luego, no te mencioné, pero buenísima tu intervención. No te preocupes. Sí, no la mencioné. Saludos cariñosos. Gracias a todos, gusto verlo. Gracias Por escuchar. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.